Les doy un saludo cordial, alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy la maestra Patricia Germán y me agrada mucho estar nuevamente con ustedes. En esta sesión abordaremos el contenido Cultura de Paz entre los grupos sociales, en donde reflexionaremos sobre cómo fomentarla, además de destacar los valores que permiten que sea una realidad y apoyan a la construcción de una sociedad más humana y justa. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de mantener una actitud positiva ante los retos que representa el resguardo en casa, así como dialogar con sus familiares con relación a situaciones que no sean de su agrado durante este periodo de confinamiento, para poder establecer acuerdos que fortalezcan la convivencia en la familia. En esta sesión se explicará la importancia de valorar la cultura de paz en los principales grupos sociales y cómo mejorar nuestras acciones con apego a juicios y valores que contribuyan al respeto a la dignidad de las personas y sus derechos. Favorece el desarrollo de una cultura libre de violencia, donde el respeto a la dignidad humana sea una constante. Les invito a que se ubiquen en el sitio que han elegido para ver o escuchar la sesión y presten atención a la información que analizaremos. Deberán tener su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz a la mano. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Necesitarán también un objeto circular o compás para realizar el reto, el cual será un esquema que se indicará más adelante. Les pido que, a lo largo de la sesión, anoten por lo menos 5 ideas generales sobre el tema y todo lo que ustedes consideren relevante. Comenzamos. Recordemos que la cultura de paz es un proceso que favorece el conocimiento, las capacidades, actitudes y valores que son necesarios para producir cambios de comportamiento en las personas que contribuyen a prevenir los conflictos y la violencia. Esto representa un gran reto, ya que es necesario considerar que es un proceso lento, que demanda una actuación firme en los diferentes escenarios o grupos sociales donde nos relacionamos. Para iniciar, es necesario precisar a qué nos referimos con grupos sociales. Observemos el siguiente esquema. Se entiende como grupo social al conjunto de 2 o más personas que desempeñan un rol dentro de una sociedad, el cual tiene una estructura y establece una relación duradera. Los grupos sociales interactúan debido a valores, normas, creencias o intereses comunes que les proporcionan unidad. Ejemplos de grupos sociales son la familia, los amigos, las amigas, nuestro grupo escolar, la escuela, grupos deportivos, religiosos, las empresas, las organizaciones, la comunidad, las y los integrantes de las entidades y del país. En general, todos estos grupos forman la sociedad. La cultura de paz en los grupos sociales donde nos desarrollamos se ve alimentada de actitudes y valores que promueven las personas y los grupos, como el respeto, el diálogo, la equidad y la tolerancia. Esto permite un actuar profundo en pro de la humanidad. Y si estas actitudes y valores son promovidas y asimiladas desde la familia, la escuela y las amistades, que son los principales grupos de socialización, se tendrá un impacto que permitirá desarrollar sociedades más justas y humanas. Es decir, que la educación que nos brindan y que recibimos juega un papel fundamental para contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos que actúen conforme a valores, que reflejen comportamientos que fortalezcan la convivencia pacífica y rechacen comportamientos violentos. Por esto, les invito a pensar. ¿Reflexionan sus comentarios verbales o escritos antes de emitirlos? Cuando no están de acuerdo en algo, ¿lo expresan de forma asertiva? ¿Sus acciones en general están libres de violencia? Para clarificar a qué nos referimos con cultura de paz en los grupos sociales, les invito a escuchar los comentarios del especialista Roberto Guadarrama, psicólogo experto en el tema de cultura de paz, quien nos habla de su significado,
de la importancia de promoverla y de los valores que deben prevalecer para que sea efectiva. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien allí donde estás. Bueno, vamos a hablar de cultura de paz. Y te preguntarás, bueno, ¿qué es eso? Vamos a entender, por un lado, la palabra cultura, entendida como aquella en donde aprendemos ideas, creencias, incluso mitos. Aquella en donde se nos transmiten valores. Valores es muy importante hablar de ellos porque si vamos a hablar de cultura de paz, es importante entender que la paz es un valor universal. Entonces, valores los vamos a entender como aquellos significados que le dan sentido a mi vida. Esto es, si la paz nos da sentido a nuestra vida, podemos, por supuesto, entenderla como un valor. Y, como bien lo dije, los valores se nos transmiten a través de las generaciones y las generaciones desde hace muchos años. Para hablar de paz es importante hablar de violencia, desafortunadamente. Sin embargo, es importante hacerlo para poder entender este concepto de paz y este concepto de cultura de paz del que yo les quiero ya hablar. La violencia la vamos a entender de tres maneras: la violencia cultural, la violencia estructural y la violencia directa. La violencia cultural es, como bien lo dije, culturalmente hablando, aquella que aprendemos, que se nos transmite desde hace muchos años y que nos hace tener ideas, tener pensamientos, por ejemplo, de yo soy más que tú. Un ejemplo de violencia cultural es el machismo. Yo por ser hombre y tú mujer, yo soy más que tú, yo soy mejor que tú, yo soy dueño de ti. Es una idea, pero también yo porque tengo la piel clarita y tú la tienes oscura, yo soy más que tú. Eso es racismo. O yo porque vivo en la ciudad y tú en un pueblo, yo soy más que tú. Eso se llama clasismo. Esas son formas de violencia cultural. La sola idea de pensar de esa manera es violencia cultural. La violencia estructural es aquella que atenta contra nuestra dignidad como personas, aquella que violenta nuestros derechos humanos, aquella que no garantiza nuestros derechos. Quien más ejerce violencia estructural son los gobiernos, quienes tendrían que garantizarnos la vida digna de todas las personas, todas, absolutamente todas. Los mínimos de derechos que tenemos todas las personas es derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivienda digna, ¿sí? Los gobiernos tendrían que garantizarnos este tipo. Y la violencia directa quizá es aquella que ustedes conocen más, ¿sí? Los gritos, las amenazas, los golpes, los empujones, en fin. La cuestión es que la violencia directa siempre proviene de violencia cultural y o de violencia estructural, ¿sí? Ahora, afortunadamente, hay una contraparte, la no violencia. No violencia escrita en una sola palabra, no en dos palabras. La no violencia es actuar sin violencia. Sí, me escucharon bien. Actuar sin violencia, sin ejercer ningún tipo de violencia y, por lo tanto, en una construcción de la paz. La paz la vamos a entender como la forma en cómo vamos a crear, a construir justicia. Justicia para todas las personas, equidad para todas las personas, dignidad para todas las personas. Entonces, todo lo que hagamos en proceso para poder construir dignidad, justicia, equidad para todas las personas, entonces estamos construyendo una cultura de paz. Todo aquello que hagamos luchando contra estos tres tipos de violencia, estaremos, por consecuencia, trabajando a favor de la paz, creando la paz, construyendo la paz. Todo aquello que nos lleve a una vida digna, a una vida con justicia, a una vida con dignidad y que no solamente lo asumamos,
lo integremos a nuestra persona, sino lo compartamos en nuestras relaciones y por lo tanto en el entorno social en el que vivimos y además transmitirlo a otras generaciones, todo eso que hagamos estaremos haciendo, creando, construyendo una cultura de paz. Les agradezco mucho. Como pudimos apreciar, el especialista nos clarifica los aprendizajes que obtenemos de la cultura y nos invita a darle sentido a la paz como valor universal, entendiendo que es un proceso de construcción para crear justicia, equidad y dignidad en los grupos sociales. Reitera que los valores que se desarrollen e integren en las y los adolescentes, así como las acciones en contra de la violencia, construirán la paz. Es decir, debemos tener presente que actuar sin ejercer ningún tipo de violencia y respetando la dignidad de todas las personas es fundamental para crear cultura de paz. Para ello, es preciso entender que la cultura de paz es actuar sin arrogancia, rechazando la injusticia, la desigualdad y el desprecio por las diferencias, que son actitudes que deben evitarse. Es decir, el principal desafío es accionar para generar entornos donde la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía sean valores fundamentales para crear una sociedad justa y respetuosa de los derechos de las personas y los grupos sociales. Para fortalecer el contenido, observen y escuchen el siguiente audiovisual, que nos clarifica la importancia de la cultura de paz en los grupos sociales. La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. ¿Qué les pareció? Tanto lo que nos dijo el especialista como lo que vimos y escuchamos en el video nos confirma que construir la paz requiere un compromiso en los ámbitos donde nos desarrollamos, no solo para preocuparnos por lo que ocurre a nuestro alrededor, sino para accionar, es decir, contribuir al bienestar y construir democracia, entendiendo que el bienestar depende de todas las personas que convivimos en un grupo social. Por eso, es necesario que revisen de manera permanente el lenguaje y acciones que emplean para actuar con inteligencia y sabiduría. En este sentido, es importante saber que la responsabilidad de cada una y cada uno de ustedes debe ser la toma de conciencia que incorpore los valores, las actitudes y los comportamientos que fomentan la cultura de paz y que principalmente deben enseñarse en la familia. De esta manera, asimilar los valores para la construcción de una cultura de paz es un compromiso de los grupos sociales con toda la humanidad y a favor del respeto y protección de la dignidad humana. Les invito a ver y escuchar a Genevieve, una joven que nos habla de la importancia del apoyo de su familia como principal grupo de interacción social, la cual la ha ayudado a aprender valores, lo que contribuye a generar cultura de paz. Hola, soy Genevieve Ortiz. Mi principal grupo social es mi familia. Sin su apoyo, solidaridad, tolerancia y compañía sería difícil estudiar. Sin duda el amor que tienen por mí es lo que los mueve a buscar alternativas para que aprenda a ser una buena persona, una buena estudiante y sepa tratar a las personas con respeto.
Como vimos y escuchamos, Genevieve nos muestra una forma de aplicación de cultura de paz al mencionarnos que su familia es el grupo social más importante que le brinda apoyo y comprensión para ser mejor persona y trasladar sus aprendizajes a la sociedad en general. Su relato nos invita a valorar, escuchar y agradecer el apoyo familiar que podemos tener. Como mencioné anteriormente, la familia, las amistades, las compañeras y los compañeros de la escuela son los principales grupos sociales en los cuales interactuamos, de tal manera que la asimilación de valores y aplicación de ellos debe ser una acción permanente. Les invito ahora a ver y escuchar a Gustavo, quien nos comparte su vivencia de cómo el apoyo solidario de sus amistades, así como de las y los jóvenes que están a su alrededor, le han permitido enfrentar con éxito las barreras sociales. Hola, soy Gustavo Abraham Martínez Reyes. Tengo una discapacidad visual desde los 12 años. Actualmente ya cuento con 18 años. Solo quería decirles que cuando mis amigos, amigas, compañeros, compañeras, mi familia y mis docentes me apoyan, me siento bien porque con ellos a mi lado, siento que las barreras a las que me enfrento diariamente no son tan difíciles de sortear. Sin duda creo que la cooperación entre todas las personas nos hace ser mejores y crear una cultura de paz. Considero el hecho que al verme como un igual, respetarme, solidarizarse conmigo y que pregunten mis necesidades, así como a su vez yo pueda expresarlas claramente y recibir con buena actitud su apoyo, estamos generando una sociedad con valores, más humana y libre de discriminación. Lo que destaca Gustavo es el valor de la solidaridad, lo cual se busca que ustedes como adolescentes desarrollen ante las necesidades que pudieran tener especialmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Significa preocuparse por el bienestar, la seguridad y demostrar su apoyo con acciones, entendiendo que el apoyo o actitud de solidaridad también consiste en poner amor en todo lo que hacemos en la vida todos los días. El no ser indiferentes ante las necesidades de los demás, cooperar y apoyar a quien lo necesite, contribuye a generar una cultura de paz. A continuación, vean y escuchen a la maestra Claudia Gachús, subdirectora de una escuela secundaria. Ella menciona que promover una cultura de paz en los centros escolares es un trabajo que podemos hacer juntos, para lo cual es necesario desarrollar un sentido de comunidad que apoye el crecimiento mutuo y permanente. Considero que si queremos un país donde la cultura de paz sea permanente, entonces hay que educar para ello, lo que significa propiciar el desarrollo de habilidades y la estrategia de herramientas que permitan a las y a los adolescentes vivir sin violencia. Es decir, enseñarles a dialogar, a llegar a acuerdos, a respetar las diferencias, a ayudarse mutuamente, ser solidarios con las causas sociales o con quienes los necesitan, así como intervenir en los conflictos que surjan en el día a día y apoyarlos a resolver pacíficamente esto. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo hacemos procesos de mediación. Durante los 30 años que tengo como docente, he aprendido que para crear una cultura de paz necesitamos cooperar. Eso es fundamental, pues ayuda a establecer relaciones interpersonales consideradas, justas, empáticas. Y en ese sentido, las y los docentes hay que llevarlo a la práctica y generar estrategias para desarrollar armonía en la comunidad escolar. Que la comunidad se vuelva un referente, un espacio de convivencia pacífica, en el que las y los jóvenes aprendan a relacionarse en forma cordial y trasladen ese aprendizaje a su familia, a la sociedad en general. Al compartir su experiencia docente, la maestra Claudia nos invita a reforzar las habilidades personales de las y los adolescentes, que son necesarias para convivir de manera armónica y pacífica, lo que sin duda
Es un proceso que lleva implícita la asimilación de valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. Sin embargo, es un trabajo que no hacemos solamente los docentes. Es un trabajo personal que les invita a hacer a ustedes como alumnas y alumnos para que sea efectivo y se logre asimilar la cultura de paz como una forma de vida. Y es que, sin duda, una cultura escolar promotora de paz necesariamente desarrolla actitudes de respeto mutuo, promueve igualdad, valora a las personas, es tolerante, procura el amor propio hacia las y los demás, resuelve positivamente los conflictos y promueve la autonomía. De este modo, si todas y todos participan como grupo escolar, evitando actitudes, palabras o acciones que denigren o generen discriminación y construyen de manera colectiva y como grupo sus acuerdos, respetando sus propias normas de convivencia, contribuirán a crear una cultura de paz. A continuación, escuchemos en voz de una adolescente de nuestra sección La Voz de la Juventud algunos compromisos y acciones necesarias que ustedes pueden asumir para construir una cultura de paz en los grupos donde participan. Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni anteponer prejuicios, asegurando que exista igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Practicar la no violencia, es decir, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, favoreciendo la cooperación, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia. Cultivar la generosidad sin excluir y terminar con las injusticias. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando el diálogo sin ceder al fanatismo. Conservar el planeta promoviendo un consumo responsable y equilibrio por los recursos naturales y practicar la solidaridad contribuyendo en la comunidad, propiciando la participación activa, sobre todo para detener injusticias. Una vez que escuchamos lo anterior, vamos a realizar el reto de hoy. Les invito a elaborar un esquema, dibujando un círculo céntrico y alrededor 4 círculos más. Elijan un grupo social en el cual convivan y puedan establecer por lo menos 4 compromisos, los cuales serán acciones a desarrollar por ustedes para contribuir a crear una cultura de paz. Recuerden que pueden elegir a su familia, la escuela, sus amigas y amigos, su grupo deportivo o cualquier otro. Un ejemplo es el siguiente. Mis principales acciones para crear cultura de paz en mi grupo escolar son desarrollar nuestras normas de convivencia, dialogar para llegar a acuerdos ante las diferentes formas de pensar, escuchar atentamente sin interrumpir para saber las necesidades de los demás y expresar las mías, observar las necesidades de mis compañeras y compañeros y ofrecer mi apoyo solidario. Si no terminan la actividad, pueden hacerlo al finalizar la sesión o complementarla agregando otras ideas, eligiendo otros grupos sociales y escribir las acciones que ustedes puedan hacer para mejorar las relaciones y crear cultura de paz. Por ejemplo, en casa, sobre todo en estos momentos de convivencia constante que vivimos todas y todos, se requiere establecer acuerdos y realizar acciones que mejoren la interacción de todos los integrantes de la familia. Estamos por terminar, así que recapitulemos. En esta sesión se explicó qué es un grupo social, destacando que son espacios para la creación de cultura de paz, misma que es la contraparte a la violencia al manifestarse con acciones que favorecen la justicia, la equidad y la dignidad, así como la asimilación de la paz como valor universal que dé sentido a la vida y apoya la construcción de una nueva sociedad. Se habló de la interacción en la familia, la escuela, con las amigas y los amigos, y como una oportunidad fundamental para desarrollar valores. Un ejemplo es la solidaridad, además de asumir compromisos que las y los jóvenes pueden llevar a la práctica.
transformando relaciones violentas en una convivencia pacífica, lo cual es fundamental para fortalecer los grupos sociales. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de una cultura de paz. Dialoguen con sus familiares y recuerden que tomar conciencia de su entorno y de cómo se relacionan es necesario para dejar a un lado actitudes y acciones violentas. Esto demanda un aprendizaje continuo y nos hace tomar decisiones en las que se necesita poner límites y elegir aquellas acciones y comportamientos que favorezcan la dignidad de las personas, contribuyendo a una cultura de paz. Se trata de que ustedes comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad, lo que implica un rechazo firme a la violencia para construir la paz. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa 3. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.